Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Equilibrio SEO, un espacio donde exploramos el lado humano y los negocios y la vida. Soy Carolina Mena, economista, empresaria, mentora de negocios y bienestar para emprendedores y herederos de empresa. Y es que, muchos líderes, emprendedores y profesionales viven agotados, sosteniendo negocios, familias y sueños a costa de sí mismos. Y en este podcast justamente nació desde mi propia historia, porque entendí que detrás de cada emprendedor o profesional hay un ser humano que sostiene muchísimo más de lo que se ve. Una madre, un padre emprendedor, no solo sostiene una familia, también sostiene un negocio, un legado y las expectativas de todos los que dependen de él. Y por eso en este podcast quiero invitarte a detenerte un instante, a escuchar lo que tu cuerpo intenta decir cuando tu mente ya no puede más. El estrés, el insomnio, la ansiedad, el agotamiento no son enemigos, son mensajes de tu cuerpo para pedirte un cambio. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo aprender a invertir en ti, no desde la crisis ni del drama, sino desde la conciencia. Porque muchas personas me han escrito interesadas en mi programa Alma, pero aún no entienden del todo de qué se trata, o también sienten ese miedo de dar el paso. Así que este episodio lo vamos a hacer justamente para contarte por qué invertir en ti y por qué ponerte como prioridad, ya que puede ser un punto de inflexión que marque un antes y un después en tu vida. Y para esta conversación tengo a una invitada muy especial, mi amiga y colega Evelyn Isa. Evelyn es ingeniera civil de formación y hoy también es coach de psicología integral, conferencista y creadora del método Lidera, Cambia y Lidera. Evelyn, bienvenida a Equilibrio SEO. Cuéntanos un poquito sobre ti, de tu historia y de ese camino que te llevó a reconectarte contigo misma y acompañar a otros en sus procesos de crecimiento personal. Adelante. Gracias, mi querida Carolina. Gracias por esta invitación y esta conexión con nuevos oyentes, que podamos ir a esta transformación y esta gestión del cambio. Yo soy, como lo habías mencionado, ingeniera civil en formación. También tengo la maestría en recursos hídricos y siempre me apasionó todo lo que tiene que ver con liderazgo de equipos. Estuve involucrada en espacios de directivas, en lo que son capacitaciones como el Colegio de Ingenieros Civiles, también en lo que es gestión de proyectos con el PMI y conferencista, siempre hablando sobre el liderazgo de las mujeres. Y junto a mi esposo fundamos lo que es la empresa familiar de construcción, involucrado en todo lo que es la infraestructura de residencias y también de proyectos de comercio. Pero mientras yo estaba en este camino de la ingeniería, en el liderazgo de equipos, siempre tenía esta necesidad de fortalecer la parte humana. Lo que hoy llamamos las skills, ya no se llaman como habilidades blandas, ¿no? Sino estas fortalezas que nos permiten a nosotros gestionar nuestra vida y gestionar nuestros equipos. Por eso es que me dio tanta la necesidad y la iniciativa de certificarme como coach psicológico integral, avalada por ICF. ¿Y por qué es importante este aval? Es porque hay pilares que te apoyan a que tú puedas liderar los equipos, como la escucha activa, la presencia, la ética, el arte de hacer preguntas para ti, la introspección y para tus equipos. Sin embargo, como coach, siempre abordamos la parte del pensamiento, ¿ya? Y de las creencias. Y las emociones las nombramos, pero no las trabajamos. Entonces, ante esta necesidad fue de buscar otras herramientas que apoyen a mis consultantes, como es el tapping, la terapia narrativa, y también ahora lo que es el sound healing, que es más allá la terapia con sonido. Entonces, todo esto me ha ayudado a abordar las emociones difíciles que tenemos día a día como líderes, que es la ira, la vergüenza, el miedo, la tristeza. Entonces, todo esto nació siempre desde mi necesidad, desde esa búsqueda que me pedían las mujeres, las mamás, las emprendedoras,
de poder tener un auxilio ante esta ansiedad y la depresión que ahora vivimos, ¿no? Y no solamente desde pequeños emprendimientos, sino a nivel empresarial, a nivel del país, a nivel mundial. Y es también como consecuencia post-pandemia, como una consecuencia del trauma que se vivió encerrados. Entonces, todo esto me permite a mí acompañar a estas mujeres. Este ha sido mi camino y mi propósito de poder ir soltando todas estas emociones difíciles, ir cambiando su mindset, sus hábitos, sus creencias y que puedan así liderar con autenticidad. Por eso es mi método Libera, Cambia, Lidera. Muchas gracias, Evelyn. Y aquí justamente en esta parte tengo unas 2 preguntas que nos gustaría que nos ayudes respondiendo. Y es, tú venías de una carrera exigente, como es el tema de la ingeniería civil, una carrera estructurada, donde todo es control y resultados, ¿no? Que sabemos los que hemos estudiado también en mi caso, como es el tema de la economía, como es el tema de la administración de empresas, en donde nos debemos a eso, a resultados, a números. Entonces, esta es la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esta elección vino de tu verdadera vocación y cuánto vino de las expectativas familiares? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿y cuáles fueron, Evelyn, esas señales que te envió tu cuerpo que no pudiste ya ignorar, ¿no es cierto? En donde dijiste, o sea, algo está pasando, no tengo que seguir normalizando el dolor y la desconexión emocional en mi vida. Entonces quisiera que nos ayude respondiendo estas preguntas, justamente para que las personas que nos escuchan, que son estos profesionales, estos empresarios, estas personas que, como todos realmente nos hemos formado en estas carreras universitarias, en donde nos enseñaron básicamente el tema control y resultados. Entonces, adelante. Excelentes preguntas, Caro. Realmente mi carrera como ingeniera civil me dio muchos frutos, muchas alegrías, proyectos maravillosos, poder tener amistades valiosas y la posibilidad de liderar equipos, que esa es mi esencia. Pero si soy honesta, lo que más me emocionaba no era el cálculo, ¿no? No era el diseño, no era estar en la construcción, ponerme las botas, ponerme el casco, sino era el contacto con las personas. Esas conversaciones con los equipos, entender sus fortalezas. En el PMI hay mucho de lo que son lecciones aprendidas, entonces eso es lo que a mí me motivaba dentro de mi carrera. Y parte de esa lección de mi carrera vino, sí, por una influencia de mi papá y posterior también de mi esposo, porque ambos son ingenieros civiles. Entonces, sí hubo una influencia familiar muy fuerte ahí en mi vocación como en la primera, que es la carrera de mi ingeniería civil. Y sí existía esta inquietud, ¿no?, de la necesidad de comprender qué va más allá de lo técnico, qué va más allá de lo consciente, qué va más allá de los cálculos. Y eso me pesaba mucho dentro, porque yo trataba dentro de la empresa hacer muchas iniciativas innovadoras, en poder hacer la unión del equipo, en prevalecer sus necesidades y que estén en equilibrio entre los resultados y las ganancias como empresa. Entonces, estamos en un sistema, como tú dices, que mucho y al menos a veces familiar, en la que nos contradecimos incluso en qué va primero, si va los valores como la empresa o va las ganancias como empresa. Pero hay esos espacios donde el líder tiene que abrir para poder nosotros ir a un equilibrio y poder llegar a que todas las cosas se mantengan en unos resultados positivos, no solamente económicos, sino también humanos, también éticos, que eso también se ve cada vez menos en las empresas familiares. Entonces, la ética va a ser el valor que también fluya en la elección de nuestros proveedores, en la elección de nuestros proyectos, en la elección de nuestros clientes. Entonces, para mí sí hubo una lealtad familiar en la carrera y lo que creo que muchas personas también, adolescentes que están en esa indecisión de qué carrera, sí hay un mandato familiar, una lealtad. Papás doctores que quieren que sus hijas sean doctores, papás que son médicos, que son ingenieros, que también que sean sus hijos ingenieros. Entonces sí hay una decisión ahí, ¿no? Pero también parte de eso es que uno se
autoconozca que realmente cuál es como que esa esencia o esas fortalezas. En la psicología positiva hay muchas fortalezas que nosotros no las reconocemos, ¿no? Como la valentía, la honestidad, la ética, el liderazgo, y que les invito a que lo investiguen y que con eso nosotros podamos identificar por lo menos nuestras 5 fortalezas y ver que realmente conectan con nosotros. Y ese que conecta con nuestro propósito también conecta con la profesión y la vocación que queremos ejercer. Entonces, sabes que ahora que tengo la oportunidad de hacer terapia y de trabajar y acercarme a las personas en un mundo no solo técnico, sino emocional, siento que finalmente estoy en coherencia con mi vocación. Que es algo genuino, que es algo de servir y acompañar, que tal vez en la ingeniería, como tú me decías, es un poco más metódico, más de logros, entonces no tenía esa flexibilidad de poder acercarme en la parte emocional, ¿no? Y eso viene también de una situación difícil de mi vida que me llevó a todo este mundo de las terapias complementarias. Y es que justo cuando recién estábamos iniciando nuestro matrimonio con mi esposo, quedé embarazada, tenía 16 semanas de embarazo y por un aborto espontáneo perdí a mi bebé. Entonces, son esos duelos que son tan difíciles y esos puntos de inflexión que tú mencionabas que nos llevan a nosotros a replantearnos y a reestructurar nuestra vida, porque en esos duelos que rasgan, o sea, que lastiman tu alma, no hay carrera que te sostenga, no hay título, no hay experiencia, no hay parte económica que te sostenga. Entonces, ahí sí viene tu resiliencia, ahí sí viene tu fortaleza interior y saber que en ese mundo, en ese proceso, yo pedí ayuda, o sea, yo alcé la mano y dije, bueno, necesito sanar esto, necesito que me acompañen a procesar este duelo y no solamente a veces como mujeres, como líderes, como hombres dueños de empresas, los duelos a veces no son solamente con la pérdida de una persona, de un familiar, ¿no? De algo humano, a veces también son pérdidas de fracasos económicos, son pérdidas de pérdidas de trabajo, de despidos, entonces siempre necesitamos esa parte emocional de sostén. Y eso me llevó a mí al coaching, a la gestión del cambio, a encontrar ese alivio y esas preguntas, el necesitar ese acompañamiento de entender, porque cuando venimos de un mundo tan técnico, no entendemos ni qué son las emociones, o sea, dejamos tan escondidas esas partes de nosotros que no nos dimos esa oportunidad de preguntarnos qué estamos sintiendo hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llegó, eso es lo que me motivó a acompañar a las mujeres a que puedan tener otras herramientas, otras alternativas en la que no tengan que ser años como que de terapia psicológica, porque hay a veces momentos que las palabras incluso ya no alcanzan. O sea, ya no hay ese sostenimiento ni comprensión. Entonces, por eso yo he decidido que todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso y es lindo que podamos permitirnos pedir ayuda, que es justo a veces lo más difícil, ¿no? Cuando estamos intentando sostener todo, sostenernos nosotras, sostener nuestra familia, sostener nuestra empresa y nuestros proyectos. Sí, me conecto realmente mucho con tu experiencia, porque creo que no solamente tú has tenido y has vivido justamente lo que comentas, todos somos seres humanos y ahí es justamente desde la experiencia propia en donde yo también me identifico mucho con lo que tú cuentas, porque como tú dices, realmente ninguna carrera universitaria, ni en la escuela, ni en la universidad, a veces ni siquiera en nuestro entorno cercano, como es nuestra familia, nos enseñan justamente estos temas tan valiosos. Y Eve, realmente te agradezco mucho por compartir esta historia tuya tan personal y que yo sé que va a ser este punto de inflexión en lo que las personas que nos están escuchando realmente se van a identificar mucho. Y en este sentido, me encanta justamente tu historia y lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha impactado es que a pesar de vivir una pérdida tan dolorosa, buscaste ayuda. Y esto es algo justamente como tú compartías que no es tan normal. Y me parece que aquí hay un tesoro enorme
porque hoy en día pedir ayuda sigue siendo un tabú, especialmente entre líderes y profesionales, en donde muchas de las veces se ve el pedir ayuda como un signo de debilidad, incluso tal vez a nivel cultural también. Muchas veces incluso hasta vivimos de las apariencias, de lo que se publica en redes sociales, porque obviamente lo que publicamos en redes siempre viene a ser esta parte linda, ¿no? Pero realmente al interno, lo que cada uno nos enfrentamos y cómo lo hacemos, ahí es realmente el tesoro que tenemos que empezar a ver. Entonces, en este sentido, ¿qué le dirías tú, Eve, a ese hombre o a esa mujer que sostiene demasiado en su casa y también después tiene que levantarse a sostener su negocio, su emprendimiento? ¿Qué le dirías a esta persona que le cuesta reconocer que necesita ayuda, apoyo en estas otras áreas de su vida? Porque cree justamente, como te digo, que esto es una debilidad. Entonces, ¿qué le dirías? Les diría que reconocer que necesitamos ayuda no es una debilidad, es humildad, es el que podamos nosotros reconocer que somos, como tú dices, humanos, que vivimos, que venimos acá a tener una experiencia humana con todas las luz, con toda la sombra, y que podamos recordar cómo era antes, ¿no? Cómo vivíamos antes, no éramos seres aislados, vivíamos con la naturaleza, vivíamos en comunidad, vivíamos en tribu. Las mujeres se sostenían en círculos, había las tiendas rojas de sabiduría, de cuidado. Eso de que compartían las enseñanzas de la abuela a la madre, de la madre a la hija, que compartían no solamente la parte de la maternidad, sino los duelos. O sea, era un mundo de vivir y comprender que todos tenían sabiduría y que se podían compartir. Ese espacio como este que ahora estás creando, Carolina, del podcast, es eso, es volver a esa comunidad, es trascender las cámaras, es trascender los equipos y escucharnos y poder tener esa contención que a veces muchas personas que llegan me dicen, pero es que me falta la parte económica, o sea, no tengo. ¿Qué hago? ¿Dónde busco esa ayuda, no? Pero es buscar estas áreas, estas alternativas donde podamos crear esa contención y ayudarnos y volver a recordar que éramos seres colectivos, que teníamos relaciones y que no estábamos viviendo solos, sino que lo podemos hacer. Y lo que mucho me ha llegado en las mujeres que yo acompaño es que seguimos viviendo en este arquetipo de hombres y mujeres, ¿no? De la heroína y el héroe, ¿no? O sea, que es parte de nosotros que todo lo podemos y que todo es suficiente y que todo, sea lo que sea, podemos atravesar porque somos la heroína que va a sacar a la familia, somos la heroína o el héroe que va a sacar la empresa familiar. Y todo esto también socialmente se ha ido reforzando con pequeñas y grandes creencias, no llores, o calladita te ves más bonita, o sé fuerte, tú puedes todo, o a los niños, yo que soy mamá de un niño de 2 años, también es como que romper esta creencia de que los niños no lloran, o sea, tú eres niño, hombrecito, no llores, entonces es romper todas esas creencias que a nivel social también se van reforzando en este arquetipo. Entonces, Carl Jung hablaba mucho de que lo que negamos nos somete. Y cuando no reconocemos toda nuestra vulnerabilidad, toda nuestra sombra, lo que hace en nosotros es que venga a presentarse en ese cansancio, en esa ansiedad, en esa enfermedad, en ir sosteniendo a tu familia, en priorizar afuera y no hacia adentro, ¿no? Y tú vas a ver que se muestra en la parte física, los insomnios, el dolor de cabeza, el dolor de barriga. O el arquetipo también que se identifica más con las mujeres, que es del cuidador, ¿no? El que tienes que sostener primero a tus hijos, sostener a tu esposo y te olvidas de ti misma y así empieza el agotamiento emocional. Y luego lo que es más difícil cuando tú ya dejas que este proceso perdure en el tiempo es que le normalizas. O sea, ya es normal para ti tener que sostener y ayudar y no priorizar. O sea, es normal que a ti te duela la cabeza. Es normal que tengas que tomar ansiolíticos. Es normal. Entonces, esa normalidad no está bien porque ya está afectándote a ti, ya no solamente emocionalmente, sino físicamente.
Entonces es poder pedir ayuda, es reconocer esa sabiduría interior, es que podamos tener este diálogo entre el guerrero y el sabio para poder equilibrar en conciencia lo que realmente necesitas. Porque cuando nosotros estamos en equilibrio interior, cuando gestionamos nuestro propio cambio, todo cae como fichas de dominó. O sea, empieza el cambio también a verse en nuestra familia, a verse en nuestras empresas, a verse en nuestros equipos, en nuestros proyectos. Entonces, se ve positivamente. Y yo lo que les invito es que puedan hacerse como que unas preguntas diarias, ¿no? ¿Qué emociones me habitaron hoy? ¿Qué necesito yo para sostenerme verdaderamente? Y el apoyo es así, siempre tiene que ser un proceso largo o estructurado, no siempre. A veces empieza con algo tan simple como una conversación, una escucha con una amiga, con una familia, o si es que ya viene la necesidad, con alguien más preparado, un mentor, un coach, para que te escuche sin juzgar. Entonces también hay que filtrar nosotros qué debemos conversar y con quién debemos conversar. Si la otra persona es realmente esa ayuda, porque a la final ustedes han escuchado que somos como que el resultado de las 5 personas que más nos relacionamos. Entonces, desde ahí también podemos nosotros filtrar qué es lo que entra de información de afuera hacia adentro. Y así también nos estamos ayudando. Exactamente, Eve, qué hermoso realmente lo que compartes, me encanta toda la información y la profundidad con la que la estás haciendo. Y es que en realidad, o sea, si aprendemos a leer los mensajes del cuerpo, como tú mencionabas, el tema del estrés, que muchas de las veces este estrés es un estrés que se va acumulando de a poquito, hasta que finalmente se estalle en una enfermedad crónica, ¿no? Igual aprender a escuchar esos mensajes de la familia y de nuestra historia familiar, que es justamente lo que tú decías, estas lealtades invisibles que muchas veces cargamos, estos pesos invisibles que muchas veces en realidad cargamos y no somos ni nosotros mismos conscientes de lo que estamos cargando, ¿cierto? Entonces yo creo que, como tú mencionabas, es importante que aprendamos a prevenir el colapso antes de que éste llegue, ¿no es cierto? Y justamente aquí quiero hacer un alto porque lo que he comprendido en este camino de vida, igual personal, profesional, en donde también me he desenvuelto como una heredera de empresas familiares, he tenido la oportunidad, así como tú, de también experimentar y conocer a fondo este mundo de las empresas familiares, los negocios, una carrera técnica, como es de la economía, la administración de empresas. Y claro, o sea, realmente lo que pasa es que no han habido espacios, o son muy pocos los espacios en donde nos enseñan sobre la inteligencia emocional, ¿no? Y como todo en la vida, pues la inteligencia emocional también se aprende, ¿no? Y el equilibrio también se aprende. O sea, no solamente tenemos que dedicarnos, que es importante obviamente conocer de matemáticas, de historia, de geometría, de geografía, qué sé yo, obviamente, es algo absolutamente necesario, pero es importante dar este espacio que ya poco a poco, ya en esta última, me atrevo a decir, década, empiezan a haber estos espacios en donde aprendemos que ha existido un tema de una inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y justamente que esto no es un don con el que se nace, ¿no? Es más bien una práctica diaria que se entrena. Y esto es un tesoro también muy importante que es importante compartirlo con la gente, porque muchas de las veces esto vemos como, vuelvo y repito, como un tabú, como que esto es debilidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente la ciencia ha estado separada de la espiritualidad, ¿no? Que si revisamos cómo se dio toda esta separación, bueno, es muy profundo y servirá para otro podcast, pero en realidad, o sea, nos dedicamos a entrenar la parte técnica y nos olvidamos de esta parte espiritual y emocional. Entonces, sin embargo, esto es justamente de lo que hoy queremos compartir aquí en este podcast, ¿no? Y bueno, o sea, una empresa también hay que entender que una empresa también es un ser vivo. Y dentro de este sistema surgen patrones y dinámicas que pueden ser muy tóxicos para nuestro propio bienestar, ¿no es cierto? Sobre todo si se trata de tu propio emprendimiento o cuanto más una empresa familiar en donde trabajamos con nuestro papá, nuestra mamá o nuestros hermanos o nuestros tíos o nuestros primos, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces es importante educarnos en estas otras áreas que hoy les estamos proponiendo en este podcast para crear no solamente nivel de vida,
¿no? Obviamente tener un ingreso económico, tener una empresa, sino también calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Eso también iremos profundizando, ¿no? Porque lo que el sistema nos ha enseñado es todo lo contrario, ¿no? O sea, nos han enseñado a ir a la universidad, obviamente, cumplir una carrera universitaria, hacer un checklist de cosas o de prioridades que tenemos que ir ejecutando como seres humanos. Pero, ¿y qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó con nuestro mundo interior? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el tema de la espiritualidad? Porque nosotros somos seres espirituales. Y claro, muchas de las veces también me he puesto yo a pensar estos temas, ni siquiera les dejaron a los psicólogos, ¿no? Que en cambio a ellos lo que tratan es la mente, ¿no? Es la mente. Entonces, en estas trampas, quiero justamente hablar sobre estas trampas del ego, ¿ya? Eve, quiero justamente que profundicemos en estas dos trampas que yo he podido identificar, que es el control y la negación, ¿no es cierto? Que es algo que se repite mucho en profesionales y líderes y emprendedores. ¿Y cuáles son estas dos trampas del ego? Básicamente lo que tú mencionabas, el peso financiero de sostener nóminas, pagos y clientes, o decir simplemente, me encantaría en este caso poder ser parte de tu programa, o del mío, pero no hay el dinero. Y la otra trampa también es este peso emocional de sostener equipos, ¿no es cierto?, que ponen todas sus expectativas en ti. Y ahí es donde también viene este tema de decir, yo no tengo nada que sanar, estoy muy bien, o esto digamos, yo no tengo tiempo, o esto de aquí, digamos, es para débiles, como se puede decir, que siempre ha sido algo muy típico que tú también has podido identificar en tus consultantes, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, lo que yo te quiero proponer, y me encantaría que nos pudieras explicar, es cómo el miedo a sentir y a apagar nuestras emociones nos hace postergar el ponernos como prioridad, y cómo la inteligencia emocional es una herramienta estratégica y no una debilidad. Nosotros hablamos mucho de este miedo, ¿no? De este ego. Pero hay algo que entender que no es malo, ¿no? O sea, es un mecanismo a la final de defensa, ¿no? O sea, tú hablas con alguien y le dices, sabes que con todo el amor y el cariño que te tengo, pero puedes pedir ayuda, acompañamiento, y como tú me dices, la respuesta es no, pero ¿para qué? Si yo soy fuerte, ¿no? Entonces, a la final es un mecanismo de defensa, pero ¿defensa de qué? Protegernos del dolor. Y es que para cuando ese mecanismo ya se endurece, o sea, cuando ya ha pasado tanto tiempo y seguimos con que yo puedo sola, ya termina desconectándonos de lo que realmente somos, o sea, se desconecta de lo que ya realmente es incluso la parte de la supervivencia. Entonces, se presenta primero como la ansiedad, como una alerta de decir, escucha tus emociones, escucha tu cuerpo, algo está pasando. Y cuando esta alerta también pasa desapercibida, empieza ya la depresión. Entonces ya en la depresión es una tristeza tan grande que no se puede sostener y que ya no hay incluso sentido de vida. Entonces, yo lo que suelo decir cuando abordamos todo lo que son las emociones, que es entrar, imagínense que es como entrar en un lago. ¿Ya? Al principio todo va a parecer tranquilo, la superficie va a reflejar calma, éxito, control y todo esto. Pero si nosotros nos atrevemos a mirar, a estar debajo del agua, empezamos realmente a ver que habita hay algo, ¿no? Que puede evitar cosas buenas, que puede evitar el dolor de cargas, los conflictos internos, las emociones que nunca se dijeron, las palabras que no pude yo comunicar con la boca. Y cuando seguimos nosotros estando en la parte más honda, nos damos cuenta de algo tan importante, que muchas de nuestras decisiones no vienen de la conciencia, sino de estas heridas antiguas del subconsciente. Y estas heridas tomaron de alguna forma en nuestra infancia, en lo que vivimos en la familia, en lo que vivimos en la empresa, en los lugares donde aprendimos que teníamos que de alguna forma encajar en esa sociedad, encajar con nuestros seres amados de la familia, encajar en nuestra empresa, encajar en nuestros proyectos, encajar en nuestros equipos. ¿Para qué? Para ser reconocidos. Entonces, estos dos extremos de negar
nuestras emociones y de no darnos tiempo para hacerlo, y el otro de poder controlar todo a nuestra medida, nos mantiene en esto, en la superficie del lago, solo viendo lo que está encima, pero no estamos mirando hacia adentro, a lo que nos da miedo, que es este ego, esta sombra. Y esto es como que una invitación a confrontar esa sensación, ¿no? A que saber que podemos nosotros entender y abrazar nuestra sombra, abrazar nuestro ego, abrazar que si para mí el ego o la sombra es ser perfeccionista, es soberbia, es ser impuntual, o sea, abrazar que todo eso es un contexto que me hace a mí como Evelyn. O abrazar tu sombra, Caro, y todo ese contexto de luz y el ego te hace a ti, pero tenemos que identificar y tenemos que permitirnos esa invitación de ir al fondo de ese lago y vernos y poder nosotros tener este proceso y esta oportunidad linda de sanar y de que esas palabras que no fueron dichas se puedan salir a la superficie y se lo diga para que podamos hacer este proceso de sanación del duelo que estemos viviendo. Y así empieza entonces este trabajo, es que podamos reconocer incluso las partes que no nos gustan, integrarlas y volver a enamorarnos de nosotros mismos y de la vida. Al final, la inteligencia emocional es como esto, lo que tú mencionabas, Caro, es una práctica diaria en la que podamos tener este autoconocimiento de nosotros, en vivir en congruencia lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que demuestro hacia afuera, porque a la final no somos líderes de empresas, también somos líderes en la familia y somos el ejemplo incluso de nuestros hijos y de la generación que queremos que vivan nuestros hijos. Entonces, por eso incluso la maternidad a veces es como un colapso para muchas mujeres, que nos saca a la luz todas nuestras sombras, o sea, saca a la luz la paciencia o la impotencia de la paciencia, saca todo lo que nosotros tal vez en años anteriores no lo trabajamos, pero esa es una oportunidad. Entonces, todos estos retos, estos colapsos que nos presenta la vida, estas emociones de sobrecarga, esto de la ansiedad y la depresión, es una mirada hacia adentro. Porque a veces sí estamos proyectando todo nuestro mundo, ¿no? Estamos proyectando nuestra ansiedad, nuestra depresión, somos parte de la construcción de lo que vivimos, pero es como que volver a mirarnos en ese espejo y saber qué es lo que nos faltó a nosotros amarnos para poder comprender, ¿no? Y si supiéramos el poder de poder cambiar nuestra realidad cuando decidimos mirar hacia adentro, nos atreveríamos más seguido a hacerlo, porque sanar no es algo débil, es volver a estar completos, a poder tener como que este sentimiento de tener una herramienta o las herramientas que tengamos para poder abordar el miedo, la idea, la tristeza con nuestro esposo, con nuestros compañeros, con nuestros proveedores y saber tener como que esas pausas y esas presencias antes de reaccionar o antes de rompernos también emocionalmente. Qué hermoso, Eve. Quiero agradecerte una vez más por todo el conocimiento y la profundidad con la que estás llevando esta entrevista. Y claro, o sea, en realidad, si no tenemos estos espacios en donde nos podemos cuestionar, ¿cierto? Donde ¿por qué hacemos lo que hacemos? Terminas funcionando en automático, ¿no? Y persiguiendo el éxito sin bienestar, cualquiera la definición de éxito que tú tengas, ¿no? Y básicamente aquí es donde nosotros decimos como coaches que invertir en ti no significa volverte un hippie y renunciar a tu empresa, que son estas polaridades de la vida en donde ven este tema del autoconocimiento, de darte este espacio para aprender estas otras herramientas como algo de hippies o algo raro, ¿no? O desconocido, ¿no? Sino es más bien entender y reconocer la importancia de aprender a liderarnos emocionalmente primero nosotros. ¿Para qué? Para no autodestruirnos mientras sostenemos el peso del éxito. Y en este punto, ¿qué significa esto? O sea, significa el sostener tu empresa, tus sueños, tus relaciones, sin dejarte a ti afuera. Entonces, esto es algo importantísimo porque yo creo que especialmente hablo desde mi experiencia personal como dueña de empresa, como
miembro de una familia emprendedora en donde el peso es grande también, ¿no? O sea, el peso es grande y a veces, muchas veces, como tú dices, queremos ser la superheroína o el superhombre en donde podemos con todo, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y está bien, o sea, si para ti el éxito es eso, el tema económico definitivamente es algo importante, es algo que yo creo que nadie va a decir que el tema económico no es importante, todo lo contrario, como empresarios que somos, la parte económica, el saber producir el dinero, saber administrarlo, es un tema realmente importante. Entonces, en este sentido, quiero aquí abordar lo que son justamente el tema de los mandatos familiares y las disfunciones de liderazgo, ¿no? Y bueno, Eve, tú trabajas con equipos, trabajas también como profesionales dentro de tu área como consultora y quisiera que nos ayudes en este caso observando qué disfunciones tú puedes identificar cuando un profesional o un emprendedor no invierte en su mundo interior, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando se trata de una empresa familiar? ¿No? Entonces, vamos con abordando estas preguntas tan valiosas y tan profundas para este podcast. Creo firmemente, Carolina, que cuando un líder no invierte en su mundo interior, esas heridas no resueltas terminan directamente en su forma de liderar y en la cultura del equipo. Entonces, y eso ya sobrepasa, podemos tener las herramientas, las estrategias, los procesos de una empresa tan estructurada, pero al final las empresas son, como tú decías, seres vivos, están formadas como personas y las personas tienen sus emociones, sus fortalezas, sus herramientas, sus habilidades y o sí van a tener van a influir directamente sobre la empresa. Entonces, cuando yo trabajo mucho en las empresas, hay 5 disfunciones que se reflejan en el equipo, ¿no? Sea esto una empresa familiar, sea esto una empresa de socios. Y en esta pirámide hay, en la parte más baja está la ausencia de confianza en el equipo. Luego viene el temor al conflicto. Luego viene la falta de compromiso, la evitación de las responsabilidades y en la cima es la falta de atención a los resultados. Pero lo más fascinante que esto se ve en los equipos como unos seres ya más agrupados es que se refleja en cómo el líder ha invertido en no solamente sus capacidades técnicas, sino también emocionales, ¿no? Y en lo que estamos conversando es que cuando un líder no confía, que es la parte de la ausencia de confianza en la parte baja, es que está actuando desde su herida de la invulnerabilidad, el de no mostrarse humano, entonces el de sentirse y decir que todo está perfecto, que no hay errores, que no hay como que esta parte de que incluso como líder presentar la vulnerabilidad, de decir estos son mis defectos, y del equipo también saber cuáles son sus defectos o sus oportunidades de mejora. Entonces, ahí aparece esta invulnerabilidad que sí o sí debilita la confianza como equipo y como familia, ¿no? Hay la otra que es la ausencia del miedo al conflicto. Entonces, yo llamo mucho que esta ausencia del miedo al conflicto viene a ser como una armonía artificial, ¿no? Entonces, al menos en la familia, para no tener problemas con mi tío, mi esposo, mi primo, mi hermano en mi equipo. Entonces, evita el conflicto. Evito hablar de un tema tan crucial que puede ser la parte económica, puede ser la parte de ventas, puede ser la parte de diseño. Entonces, para tener esta armonía artificial, entonces evito el conflicto y esa verdad queda reprimida y a la final se ven los resultados de la empresa que nos habló del equipo de ventas, lo que se podía mejorar, lo que no se podía mejorar. Entonces, todo eso también hay otra que es la falta de compromiso, que viene mucho de la ambigüedad emocional. Cuando este líder no comunica desde la claridad, desde ser humano, desde la vulnerabilidad, no se alinea con el propósito familiar. Entonces el equipo a la final no se compromete.
Porque primero, no me siento identificado con mi líder, porque no lo veo como que tan vulnerable, tan humano, tan sensible a que yo me pueda tener acercamiento. Segundo, hay una falta de compromiso de hablar algo como líder que pueda defender a su equipo de ventas, de marketing. Entonces, con eso yo también voy a evitar el compromiso. Entonces, por eso vemos nosotros colaboradores que no se sienten identificados con el liderazgo y no hay el compromiso. Y con eso también se evitan las responsabilidades y aparecen también los estándares bajos, ¿no? O sea, a la final el líder prioriza solamente la aprobación o el control que esté en su confianza. Entonces vemos en las familias que cada quien, y se ve en la familia y se ve en la empresa, que cada quien lleva agua a su molino. Entonces el líder de ventas lleva por la parte de ventas, el líder de marketing lleva, y no hay esta unificación, o sea, no hay un sistema familiar que una un motivo y un propósito desde cabeza como empresa. Entonces habría que analizar en el mundo de todas las áreas, cuál realmente es el propósito como empresa y qué es lo que podemos hacer desde mi departamento, desde mi liderazgo para ayudar al otro departamento. Y finalmente está la falta de atención a los resultados. Entonces, es tanto mi ego, y ya, lo que hablamos de forma individual también aparece a nivel empresarial, es tanto mi ego que voy por encima de otros. Es tanto el ego de que sea el equipo de ventas que salga adelante, que voy encima del equipo de producción o de procesos o de control de calidad. Entonces, y eso se ve reflejado en los resultados. Y entonces, tiene todo mucho una correlación de cómo el líder de cada equipo, de cada empresa, de cada departamento, desde lo más pequeño a lo más grande, invierta tiempo, invierta en la gestión de sus emociones, invierta en ese acompañamiento de coaching, invierta en el acompañamiento psicológico. Y como lo que tú decías, somos un mundo de varios cuerpos, ¿no? No somos solamente el cuerpo físico, somos el cuerpo espiritual, somos el cuerpo mental, somos el cuerpo energético, y hay otros cuerpos más por descubrir. Pero es eso, o sea, somos todo un sistema de constelaciones que necesitamos que sean abordadas en cada uno de ese espacio para poder tener este equilibrio que se busca, ¿no? Como a nivel individual y empresarial. Entonces, cuando yo trabajo en este interior, hago también que los equipos empiecen a repetir dinámicas positivas, dinámicas que permitan el crecimiento, de lo que sean resultados económicos, también crecimiento profesional, ascensos, y vemos también ya empresas que hacen mucho del impacto social, o sea, ya están involucrados en el triple impacto, la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Entonces, es otra visión de las empresas, es otra visión del equipo, es otra visión que buscan las familias. Y creo que firmemente incluso son las nuevas generaciones que buscan romper estas creencias, estos estereotipos, y buscan esta escucha, creo, de las cabezas, ¿no? De los papás que crearon la empresa, buscan esta escucha para que podamos nosotros construir otros nuevos sistemas familiares. Hermoso, Mieve, realmente es un mensaje muy poderoso tanto para las empresas familiares como tú decías, para las empresas de socios. Y también aquí yo me atrevo a decir que también para esos colaboradores de profesionales independientes que forman parte de este sistema empresarial, de esta sociedad productiva ecuatoriana. Y claro, o sea, yo creo que este trabajo interior, que si bien, bueno, yo me especializo más y también en el área de lo que son las empresas, esto abarca para todos, realmente me atrevo a decir para todo mundo, y básicamente, ¿por qué? Porque estos patrones de los que hablábamos anteriormente, lamentablemente lo que no se resuelve en la familia, ¿no es cierto?, se repite en la empresa. Y no necesariamente significa en la empresa familiar, porque el día de mañana cuando tú también te vayas a una empresa a trabajar para una empresa, aunque no lo creas, tú también vas a repetir estos temas que no has resuelto tú interiormente en tu familia, los vas a repetir incluso
trabajando, incluso yéndote a cualquier lado, lo vas a trabajar, perdón, lo vas a repetir yéndote a cualquier área en la que te vayas a desenvolver. Esto es importante decirlo y quiero complementar con algo también valioso, que cuando aprendemos a mirar desde el adulto, ¿cierto? Y no desde el niño que busca aprobación, ni desde tampoco la autoridad que necesita controlarlo todo, empieza la verdadera libertad, ¿no? Y aquí es justamente en donde quiero pedirte que nos ayudes con herramientas tanto para estos profesionales en cualquier empresa, sea propia, no sea propia, y para estos emprendedores también, ¿no? ¿Y para qué? Para que empiecen a sanar esta hiperexigencia, para que empiecen a reconectar con su equilibrio interior empiecen también a identificar cuando ellos actúan desde el adulto, cuando están actuando desde ese niño interior y cuando están actuando desde esta autoridad que lo quiere controlar todo, porque resulta también que nosotros como seres humanos, como tú dices, así como tenemos varios cuerpos, también tenemos estas tres partes fundamentales a través de las cuales nosotros reaccionamos y nos enfrentamos a los desafíos de la vida. Entonces, mi querida Eve, quisiera que nos compartas cuáles son esas herramientas que hoy nuestros oyentes pueden llevarse a su casa para aprender a practicarlas, ya sea desde sus casas o a través de un acompañamiento más personalizado. Les puedo compartir dos herramientas que son muy simples, pero muy poderosas, que pueden empezar a practicar desde hoy mismo. La primera es el journaling y es una invitación a una escritura terapéutica, ¿no? A veces no nos acercamos al coach o no nos acercamos al mentor o no nos acercamos a la psicóloga por este miedo de tener que hablar mi yo, mi vida, mis traumas a alguien más, ¿no? Pero lo lindo de la escritura es que al final estás tú con tu agenda y estás haciendo la introspección y solo estás tú, o sea, sin juicio, sin nadie que te diga nada hacia alrededor. Y estás escribiendo y sacando todo lo que está en tu mente, en tu parte emocional. Entonces justo hice yo un reto con mi comunidad de Alma Iñeque y con mujeres hicimos este reto de 31 días con preguntas basadas en la psicología positiva y en las fortalezas para ir este autodescubrimiento, ¿no? De saber qué es lo que son estos patrones en 31 días, poder identificar qué es lo que me están quitando energía, cuáles son estos vampiros energéticos, porque al final del día estamos nosotros no solamente con nuestros problemas y nuestros conflictos emocionales, también está a nuestro alrededor haciendo ruido y contaminándonos de información. O sea, en nuestra cabeza hay tanta basura mental que no sabemos incluso si es nuestra, pues hacia afuera, ¿no? Es un jefe, es un proveedor, es un cliente, es mi pareja, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es el journaling, es esta invitación a que tú puedas hacer preguntas y que puedas encontrar esos patrones, puedas identificar tus emociones, qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Y lo que les dejaría que unas preguntas poderosas es, la primera es, ¿en qué área de mi vida estoy actuando desde el miedo? Y esta pregunta es tan abierta y es una invitación que lo puedes hacer 1, 2, 3, 4 y cada vez que tú vayas haciendo las preguntas van a aparecer nuevas respuestas y se vuelven más profundas y aparecen verdaderas verdades que nosotros lo teníamos ahí en nuestro subconsciente como un iceberg, ¿no? Ustedes ven que en el iceberg, en la parte superficial, están todo lo que nosotros decimos, o sea, estoy actuando desde el miedo porque a la final no puedo hablar en público, digamos, pongamos un ejemplo. Pero seguimos haciendo las preguntas y encontramos que hay un evento que tal vez para mí fue tan fuerte en hablar en público que eso me está ahorita interrumpiendo, pero con esta ayuda de esta terapia yo ya puedo ir a tener este acompañamiento personalizado que hablamos con Caro, conmigo, con coach, con mentoras, pero ya tenemos una idea de qué hablar porque al final a veces no sabemos ni qué sentimos ni lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, con esta idea de poder acompañar, yo creé igualmente mi propio journal con fortalezas. Ahí, Carita, igual te deseo llegar con mucho corazón para ti.
Y es esto, el que podamos tener esta invitación a tener estas preguntas de autoconocimiento, de liberarnos emocionalmente, de tener esta capacidad de cambiar y liderar nuestras vidas. La segunda herramienta que les quiero compartir es el tapping. El tapping llegó a mí igualmente con esta necesidad de resolver la parte emocional de todo lo que es difícil para las mujeres, como el miedo, la ira, la tristeza. Y esta es una herramienta que se basa todo en lo que son la medicina china y es en relación a lo que son los meridianos energéticos del cuerpo. Si las emociones son energía y a veces esta energía se queda estancada en nuestro cuerpo, entonces cuando nosotros lo que hacemos con el tapping es que poder activar estas partes de nuestro cuerpo para que esa emoción difícil que no la podemos sobrellevar sea liberada y no se somatice en nuestro cuerpo. Entonces, eso les puedo igual compartir. Ustedes pueden ir a mis redes, ahí tengo ejercicios de tapping. Y lo que ustedes pueden aplicar hoy, si tengo un evento de iras con algún compañero dentro de del trabajo o la parte familiar, es que puedas tú tocar este punto karate. Ahí le puedes poner la parte izquierda, la mano izquierda, carito, adelante, y la derecha, encima, y haces aquí pequeños toques. Este es el punto karate. Entonces, cuando yo tengo una emoción que ya sobrepasa de lo que yo pueda sobrellevar, entonces la nombro, esta ira que siento, esta ira que siento, esta ira que siento. Y tú vas a ver que con respiraciones profundas, esta emoción se va a ir liberando. Entonces, esas son como esas dos herramientas. Yo lo trabajo el tapping más la terapia narrativa, que es más profunda y más poderosa para que si es que hay algún trauma en vivido de algún evento pueda ser liberado. Entonces es algo más integrador que lo hago una sesión 1-a-1, pero ustedes ya lo pueden aplicar con el punto karate y eso es lo que se resume en como que en mi propósito y en este camino que podamos ser escuchados, que podamos liberar nuestras emociones con la escritura, con el tapping, con el toque y que podamos calmar toda esta ansiedad que vivimos y con el ruido mental que vivimos hacia afuera. Qué lindo, mi Eve. Muchísimas gracias una vez más. Y claro, o sea, básicamente lo que tú comentas de poder primero aterrizar a través de una escritura, ¿qué es realmente eso que me está molestando? ¿Y por qué no? Porque muchas veces nosotros pensamos que es nuestra mamá, que es nuestro jefe, que es la vecina, y es una realidad, o sea, realmente somos seres sociales y muchas de las veces, digamos, estamos en nuestro día a día enfrentándonos, en el caso de los líderes, de los emprendedores, de los niños de negocios, a temas tan fuertes como hablábamos anteriormente, de el tema de pagar deudas, el tema de que no llegamos al cupo de venta, que hace falta el dinero, ¿no? Para poder, en este caso, cubrir los gastos operativos que representa y que significa un negocio, o como hablábamos justamente de ese tema también, del trabajar con nuestra familia. Entonces nosotros reaccionamos desde diferentes perspectivas, ya sea desde el niño, o desde la autoridad. Muchas veces lo que aquí a través de todo este autoconocimiento lo que queremos más bien es sacar a ese adulto, ¿no? Sacar a ese adulto que se haga cargo de ese niño, que diga, ok, aquí yo tomo el control y vamos navegando todos estos desafíos, porque a veces, muchas de las veces, me atrevo a decir por experiencia propia que nosotros creemos que la respuesta está fuera, esperamos que cambie el jefe, que cambie el empleado, que cambie, en este caso, nuestra pareja, que cambie el mundo, pero en realidad esto no va a pasar. O sea, los que tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a invertir en nosotros mismos, somos nosotros, a nosotros. Este es el tesoro más grande que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, valga la redundancia. Y bueno, si ustedes se han identificado con algo de lo que el día de hoy han escuchado, mi recomendación es que no ignores estos clics, porque todas estas herramientas y el conocimiento que les hemos compartido el día de hoy te puede ayudar a manejar tus emociones y a navegar mejor tu vida sin tener que vivir desde el miedo y desde el sufrimiento, que es lo que hacemos la mayoría. Entonces, gracias, mi Eve, por todo lo que hoy nos has compartido. Me gusta mucho lo que Evelyn hace con su trabajo, con la propuesta que hoy nos está trayendo acá al mercado.
Así que les voy a dejar sus redes sociales para que puedan contactarse con ella si quieren profundizar y empezar su propio proceso de mentoría, ¿no? Y pues, Eve, una vez más quiero agradecerte y te abro este espacio para ir cerrando. Gracias, mi Carolina. Gracias a quienes nos escuchan. Gracias por crear estos espacios de conexión, de ayuda personal, de entender que no somos solamente la parte física y mental. Y si algo quiero que se lleven de esta conversación es que no podemos y no tienes que poder con todo al mismo tiempo. A veces lo más valiente no es resistir, ¿no? Y no tener este arquetipo de heroína, sino detenerte y no controlar, sino escucharte. Cada persona que sostiene, que lidera, que acompaña, que cuida, también necesita estos espacios de contención, esos espacios de escucha, estos espacios de aprendizaje, de sabiduría interior. Y en ese camino, invertir en ti no es un lujo, es una forma de coherencia contigo y de amor propio. Porque no puedes ofrecer presencia a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a tu equipo, a tu empresa, si estamos desconectados de nosotros. No podemos guiar con claridad, incluso si estamos agotados mentalmente con toda la sobrecarga de la parte económica de los equipos. Entonces he aprendido que el equilibrio es que podamos ver hacer esto, ¿no? Que podamos unificar nuestra luz, nuestra sombra, ver desde otro contexto, desde otro lugar el equilibrio, desde la conciencia, desde la calma, desde la autenticidad de poder liderar y que no estamos solos. A veces incluso en este camino pensamos que solo yo pienso así y somos como que esas ovejitas que quieren salir del rebaño familiar, del rebaño empresarial, de cómo siempre se ha pensado o cómo siempre se ha liderado una empresa, pero no estamos solos. O sea, este espacio es de saber que estamos en contención, de que hay más personas queriendo cambiar este mundo social, que hay más personas queriendo cambiar el liderazgo empresarial, el liderazgo tuyo desde el alma. Entonces, así que te invito a que tengas a eliminar, que puedas soltar todas estas autoexigencias, soltar estos miedos, que tengas una invitación de amor propio hacia ti, que puedas respirar, que puedas reconocer tus emociones, tu cuerpo, tu parte mental y que des espacio a que tu alma reconozca el camino de regreso, el que puedas volver a ti y escucharte. Bueno, y de mi parte, a todas esas personas que nos están escuchando en este preciso momento, quiero felicitarte de verdad por haber escuchado este podcast completo y haber llegado hasta aquí, porque eso ya es un gran paso, ¿sí? Y si algo de este episodio resonó contigo, vuelvo y repito, no lo ignores y empieza tu camino de autoconocimiento. ¿Cómo puedes hacerlo? Básicamente puedes inscribirte a la lista de espera del programa Alma o contactarte con Evelyn Isa Coach. Y bueno, comparte este podcast en tu Instagram, comparte con esa persona que amas. Y realmente, como decía Evelyn, a veces decimos es que no hay dinero. Mira, son recursos gratuitos que los hacemos con todo el amor del mundo para ti. Es información súper valiosa. Entonces, el compartirlo realmente nos ayuda muchísimo a poder seguir creando espacios tan valiosos como estos para ti, para ayudarte, para aquellas personas que me dicen, quiero este cambio en mi vida, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Pero no tengo el dinero. Entonces, aquí, estos espacios son los que te pueden ayudar a hacer esa transformación en tu vida, ¿no? Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Les quiero mucho. Chao, chao.